Ser Podcast. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo desde A Coruña, desde la Marina de Coruña. Estoy mirando ahora mismo las galerías de la Marina, que es una de las grandes postales de esta ciudad, una imagen absolutamente icónica. Estas casas preciosas, blancas, todas ellas sus ventanales blancos, este paseo peatonal, este paseo marítimo en el que los coruñeses están apurando las últimas horas de este viernes, dando ya la bienvenida al fin de semana. Muchos de ellos sentados en terrazas, por cierto. Esta zona es de terrazas, de heladerías, aunque no se lo crean, hoy hacía un día perfecto para un helado aquí en Coruña. Veo también aquí a mi lado una zona del puerto que antes era puramente pesquera, ahora ha ido cediendo espacio poco a poco al ocio. Esta zona ahora ya es más puerto deportivo, pero siguen quedando aquí resistentes, la resistencia de los barcos pesqueros. Hay algunos pequeños pesqueros que meten el ADN marítimo de A Coruña hasta el corazón de la ciudad. Y precisamente en el corazón de la ciudad está una periodista de la SER. Hoy se ha venido aquí a Coruña una de las gallegas ilustres de la cadena SER, Marina Fernández. Marina, ¿dónde estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Mira, estoy en la esquina de las calles Torreiro y La Galera, y con solo este dato te aseguro que los coruñeses que estén escuchando saben perfectamente frente a qué bar estoy y cuál es el ambiente aquí a esta hora. E incluso algunos que no sean de A Coruña, pero que hayan venido a esta ciudad alguna vez, en cuanto diga el nombre van a caer, porque La Bombilla, este bar, es prácticamente una institución, aunque tengo que decirte que me lo he encontrado cerrado, así que vamos a tener que volver a Coruña, pero no pasa nada porque hay mucha vida más allá de La Bombilla. Aimar, esto de los vinos, las tapas, sí, las cañas, forma parte de la idiosincrasia de esta ciudad, de A Coruña. A partir de esta hora, aquí universitarios, trabajadores más jóvenes, más mayores, los que ya lo han trabajado todo y están para disfrutar de la vida, los que vienen de fin de semana, se dan cita en esta zona en la que, de verdad, no estamos exagerando, no se acaban los bares, hay un bar tras otro, una taberna tras otra. No se me ocurre un sitio mejor para estrenar la tarde-noche del viernes, así que, Aimar, yo por si acaso, como se suele decir, me tomo una y me voy, que si no se me va a alargar la cosa. Pero que esta noche tienes que estar conmigo en Palexco, aquí en el puerto de A Coruña, que es donde vamos a juntarnos con todos los oyentes de la cadena SER de Radio Coruña, a partir de las 9:30 de la noche, las 8:30 en Canarias. Y junto con Marina y con el resto del equipo se han venido hoy aquí a Coruña Pablo Simón, Jesús Maraña y Elisa de la Nuez. Esta noche, edición especial de Hora 25, con sonido de mar y con olor a mar. Pero antes, la crónica de este viernes desde la redacción central de la cadena SER. Isabel Villar, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Lo primero es irnos a Zaragoza porque la Guardia Civil investiga lo que todo apunta. Es un nuevo crimen machista. Un hombre que ya está detenido ha asesinado presuntamente a su expareja. Esta tarde con un cuchillo la ha matado delante de su hijo menor de edad. Radio Zaragoza, Esther Herrera, buenas tardes. Buenas tardes. La Guardia Civil, como dices, investiga este presunto caso de violencia machista. Es el asesinato de una mujer de 39 años en Villanueva de Gállego. Los hechos se han producido a las 5 de la tarde en un portal de la calle San Mateo de esta localidad. Un señor ha alertado de una pelea. Al llegar los agentes y el 061 han podido comprobar que se había producido una agresión con arma blanca con el resultado de una mujer fallecida. Se trata, como decimos, de una mujer de 39 años que estaba en ese momento con su hijo menor de edad. El hombre está detenido. Según el alcalde, estaban separados y el hijo en custodia compartida. Los hechos han sucedido cuando ella llevaba al niño para pasarlo a él o al revés. Hasta el lugar han acudido, además de la Patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, un grupo de criminalística y también la Policía Judicial, así como el subdelegado del Gobierno, que se encuentra en este momento en este municipio de unos 5.000 habitantes. El Ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio para mañana al mediodía. Esta es la primera víctima por un crimen machista ocurrido en Aragón en este año. Desde que comenzó la estadística han sido 33 las mujeres asesinadas en esta comunidad. El tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. Mañana tendremos una situación meteorológica prácticamente calcada a la de hoy, es decir, esta próxima noche, mañana a primeras horas, ambiente plenamente invernal, con heladas generalizadas en el interior, incluso en algunos puntos del litoral mediterráneo, especialmente en Cataluña,
para después, con el sol que va a hacer durante todo el sábado, tener temperaturas mucho más altas durante la tarde. Mañana ya entre los 15 y los 20 grados en prácticamente todas las poblaciones. Las nubes del Cantábrico de las últimas horas mañana alternarán con ratos de sol. El domingo sí que veremos más nubes con algunos chubascos en el centro y sur de la península. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Vuelve la Fórmula 1 con Fernando Alonso como gran protagonista. El Aston Martin del asturiano ha sido el más rápido en los entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein, por delante de Verstappen y de Checo Pérez. Carlos Sainz ha tenido un mal día, ha sido 14º. Mañana clasificación oficial la carrera del próximo domingo. Y recordemos que hoy comienza la jornada de Liga en Primera División. A las 9 juegan Real Sociedad y Cádiz. Empieza ahora 25. Con una noticia de ahora mismo, Alberto Casero, el diputado del PP que permitió que se aprobara la reforma laboral al equivocarse votando, renuncia a su escaño en el Congreso después de que el Supremo lo haya dejado a un paso del banquillo, acusado de los delitos de prevaricación y malversación por 5 contratos que adjudicó siendo alcalde de Trujillo, en Cáceres, saltándose, dice el Supremo, el procedimiento, 5 contratos de más de 100.000 euros. El juez ha cerrado este mediodía la investigación contra él, le atribuye a Casero esos 2 delitos y tras conocerse la decisión, él ha pedido la baja de militancia del partido, pero quería quedarse el escaño para mantener su condición de aforado. Bueno, pues acabamos de saber que también renuncia al acta, dice que no quiere dañar al partido que está haciendo casus belli de la lucha contra la corrupción estos días a cuenta del caso Mediador, así que Casero se va del Congreso. Mariela Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el paso del Supremo ha llegado en el peor momento posible para el PP, en plena ofensiva del partido contra el PSOE por el caso Mediador. Así que Casero ha terminado plegándose para no reventar la estrategia popular y no solo ha pedido la suspensión de militancia, sino que a pesar de que no era su intención inicial, ha aceptado dejar su escaño. Si no hubiera pedido hoy la baja del partido, Génova habría tenido que forzarla como hizo con Jorge Fernández Díaz, pero Casero ha cedido finalmente, facilitando y mucho las cosas a la dirección de Núñez Feijóo. Lo que pase a partir de ahora con quien fuera, recordamos, parte esencial del núcleo duro de Pablo Casado va a depender del avance del proceso judicial, aunque solo cuando haya sentencia condenatoria, es lo que dicen en Génova, se le expulsará definitivamente del PP. Y vamos ya con las novedades de la gran trama de corrupción que afecta también al PP y de la que estamos contando novedades estos días, la Kitchen. Se preparan ya las primeras querellas contra el presidente de la Audiencia Nacional, José Manuel Navarro, a cuenta de los mensajes adelantados por la SER que se cruzó durante un año con el número 2 de Interior durante el gobierno de Rajoy, Francisco Martínez, mensajes que se mandaron en plena investigación de la trama. Es el chofer de Bárcenas al que la cúpula de Interior captó para robarle información al extesorero, quien va a querellarse contra Navarro por esos mensajes. Su abogado entiende que pueden suponer una revelación de secretos, lo mismo que Unidas Podemos, que prepara otra denuncia. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Buenas tardes. Ambas querellas por revelación de secretos contra el presidente de la Audiencia Nacional. El abogado de Sergio Ríos añade un delito de obstrucción a la justicia. La más avanzada es la del exchofer de Bárcenas, que lleva aparejadas penas de 4 años de cárcel y se presentará la próxima semana. Considera que el presidente de la Audiencia, José Ramón Navarro, haciendo un uso arbitrario de su cargo, ayudó al ex número 2 del PP en Interior con grave perjuicio para el caso Kitchen y para terceros. También denuncia la doble vara de medir de la justicia y extiende la querella a los fiscales del caso por omisión del deber de perseguir delito. Y hoy hemos sabido que Martínez se estuvo mensajeando también con el jefe durante el gobierno de Rajoy de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, Unidad de Élite Anticorrupción. La dirigía el coronel Manuel Sánchez Corbí y según se desprende de los WhatsApps que se mandó con el número 2 de Interior, el coronel estuvo investigando para Martínez la vida sexual de un periodista que publicaba información sobre la corrupción del PP en Valencia. Esto con Martínez en el Ministerio. Tras la moción de censura, cuando llegó Marlaska a Interior y cesó también a Sánchez Corbí al frente de la UCO, este aconsejaba a Martínez sobre cómo preguntar al nuevo ministro en el Congreso. Le dijo: pregúntale esto, que se va a poner histérico. Bueno, no, histérica, mofándose de la homosexualidad del ministro Campos. Corbí había sido cesado por Marlaska, este tenía que comparecer en el Congreso para explicar esa decisión y el propio Corbí preparó la comparecencia del Partido Popular, pasando a Francisco Martínez datos íntimos y con expresiones homófobas. Pregúntale esto que se va a poner histérico. Bueno, no, histérica, le dice Corbí a Martínez. Antes, en 2016, cuando Corbí aún era el jefe de la UCO, escribe al entonces secretario de Estado con el PP, Francisco Martínez:
Perdón por la hora. Esta es la información obtenida. Este periodista es homosexual, bastante promiscuo e interesado en sus relaciones amorosas. Ha mantenido y o mantiene relación con 2 fiscales anticorrupción de Valencia, de los que da sus nombres, y añade que seguían causas contra el PP. Y ha tirado los tejos al presidente de la Audiencia de Valencia, también homosexual. Muchas gracias, Manolo. Menudo culebrón. Un abrazo, contesta el secretario de Estado. Miguel Ángel Campos, gracias. A ti. Acaba de terminar un mitin el presidente del PP, Núñez Feijóo, en Mos, en Pontevedra. No ha dicho una palabra ni de Casero ni sobre la Kitchen. Sí ha usado el caso Mediador para decir que el gobierno no puede darles lecciones sobre corrupción. Y dan lecciones de pulcritud. Sí. Los del Tito Berni dan lecciones de corrupción. Y del caso Mediador, ojo a la bronca que le echó la jueza al sobrino de Juan Bernardo Fuentes, el exdiputado socialista implicado en el caso, durante su declaración el 16 de febrero, Estaixet Fuentes, y sustituyó a su tío en la Dirección General de Ganadería del Gobierno canario. La jueza está preguntándole por la asociación deportiva que presidía su tío, el exdiputado, y que presuntamente usaban para cobrar las mordidas de los empresarios de la trama. ¿Qué sentido tiene en medio de todo esto una asociación deportiva con un director general de ganadería y un diputado por el PSOE en Madrid? No te puedo contestar. No me tutee, yo soy su señoría y a mí usted no me trata de tú. No está usted en la plaza tomándose un café. Está declarando en calidad de detenido en la sede judicial y en una sala de vistas. El juzgado que investiga el caso ha mandado al Congreso una orden para registrar el despacho del exdiputado socialista. Desde el equipo de Batet, de la presidenta de la Cámara, confirman que cuando reciban ese escrito se autorizará la entrada de la policía al despacho, un despacho que según el PSOE está sellado, precintado. Joan Jimeno, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un despacho precintado desde el pasado 14 de febrero, el último día en el que Juan Bernardo Fuentes estuvo en el Congreso. El Grupo Parlamentario Socialista lo cerró de forma preventiva, de forma voluntaria, algo que le sirve al ministro Félix Bolaños para contraatacar al Partido Popular. Con cualquier caso de corrupción, a quien le toca hacer el trabajo es a la justicia. Lo que usted puede tener la absoluta certeza es que el Partido Socialista no va a destrozar a martillazos ninguna prueba en ningún procedimiento judicial. Es más, todo lo contrario, que el peso de la justicia caiga sobre quien haya cometido cualquier delito. No vamos a destrozar ordenadores, ha dicho Bolaños en referencia al Partido Popular. El despacho de Juan Bernardo Fuentes no ha sido ocupado por nadie ha entrado ahí dentro, aseguran desde el PSOE. Ahí dentro están las cosas que se dejó, sigue su estrategia el Partido Socialista, haciendo hincapié en que actúa frente a la corrupción con más determinación que el PP. Pedro Sánchez vuelve a apuntar al presidente de Ferrovial, a Rafael del Pino, por la decisión de trasladar la sede social de la empresa a Países Bajos. Fuentes del Gobierno ya habían deslizado el interés personal del empresario para pagar menos impuestos como la principal razón de esta marcha. Ayer Sánchez dijo que en España hay muchos empresarios comprometidos con su país, pero que no es el caso de del Pino. Y hoy creo que la patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesita. Y sobre todo teniendo en cuenta que, en fin, que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España y que evidentemente en buena medida esa fortuna se ha hecho gracias a nuestro país, a España y a la contribución de los españoles. Y por estas críticas, Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno de actuar como un hooligan. El presidente del Gobierno, más hooligan que nadie, insultando directamente no solamente a la empresa, sino al presidente de la compañía. ¿Usted cree que se puede insultar a un presidente de una compañía por parte del presidente del Gobierno, que debería de ser aquel que venga a solucionar el problema y no a incendiar el problema? Lo cierto es que estos días se han multiplicado los contactos, las llamadas entre Ferrovial y el Gobierno. Hasta 5 reuniones ha habido entre la cúpula de la constructora y responsables del Ejecutivo, pero el mensaje que mandan desde la empresa es que la decisión no tiene vuelta de hoja. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. 5 conversaciones que incluyen a la Moncloa, al Ministerio de Economía, a Nadia Calviño, al de Hacienda, a María Jesús Montero, al de Transportes, a la ministra Raquel Sánchez y también al Ministerio de Trabajo. A todos ellos se les ha dado una garantía y es que va a mantenerse la tributación aquí, va a mantenerse el empleo aquí y va a mantenerse también aquí las inversiones. Pero a todas ellas se les ha lanzado el mismo mensaje. No hay marcha atrás en la decisión de Ferrovial. El motivo es que esa decisión ni es política ni es personal.
Al contrario de lo que ha dicho el Gobierno, insisten fuentes de la compañía, ha habido muchos años de petición de los accionistas en busca de más liquidez, de más financiación, y se va a hacer lo que quieren los accionistas. De momento, ese es el objetivo final. La empresa aspira a ser la primera empresa española que cotiza en Nueva York con acciones ordinarias. Así que, de momento, la operación sigue adelante y se justifica con el carácter internacional de la compañía. El 80% de sus ventas y el 90% de sus accionistas están en el extranjero. Esta tarde la patronal de las grandes constructoras, Seopan, ha salido en defensa de Ferrovial, asegura que el Gobierno la está tratando injustamente y advierten de que irán a los tribunales si se discrimina a la empresa después de su salida de España. Si nada cambia, Podemos votará en contra de la proposición del PSOE para modificar la ley del solo sí es sí, que se debatirá en el Congreso el próximo martes, la víspera del 8M, el Día Internacional de la Mujer. Es lo que han anunciado hoy. Lo que se va a discutir ese día es la toma en consideración del texto, el primer paso para que la iniciativa eche a andar en la Cámara. No es que sea la votación definitiva, pero si, como digo, no hay novedades, veremos a los socios de Gobierno divididos la víspera de una fecha tan simbólica para el movimiento feminista. Guillermo Lerma, buenas tardes. Sí, llevaban días dejando entrever que no apoyarían la reforma que el PSOE ha planteado en solitario, pero hoy Podemos ha querido despejar cualquier duda. Si no se logra un acuerdo antes del martes, votarán no a los cambios que su socio de coalición quiere hacer en la ley estrella del Ministerio de Igualdad. La ley que está planteada vuelve al Código Penal de la Manada y, como digo, ojalá no lleguemos a ese momento, a ese espectáculo poco edificante, pero nosotros no vamos a votar con el PP, nosotros votaremos en contra. Los morados intentan quitarse así la presión para ponerla sobre el lado socialista, al que acusan de no querer llegar a un acuerdo. Sánchez, desde Finlandia, ha insistido en que se trata de una mera corrección técnica que, dice, apoyan la mayoría de los grupos de la Cámara. En efecto, tenemos que tomar en consideración la reforma del Código Penal, no para enmendar políticamente, sino para corregir técnicamente una buena ley que, desgraciadamente, está teniendo efectos indeseados. La toma en consideración saldrá adelante gracias a los votos de PP, Vox y Ciudadanos. Los socios parlamentarios de izquierdas votarán siguiendo el criterio de igualdad y grupos como el PNV y el PDeCAT sí respaldarán la línea del PSOE. Y en Francia, la Fiscalía ha imputado al jugador del PSG, Achraf Hakimi, por violar supuestamente a una chica. Ya contó la prensa francesa hace unos días que estaban investigándolo después de que una joven contara que el futbolista la había agredido sexualmente, aunque no quiso poner una denuncia formal. La Fiscalía actuó de oficio y hoy han confirmado la imputación de Hakimi. Él lo niega todo, su abogada lo atribuye a un intento de extorsión. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla. Buenas tardes. Achraf niega las acusaciones y su abogada califica el caso de extorsión. De momento, el juez instructor ha decidido imputar al futbolista por violación, ponerle bajo control judicial e impedirle contactar con la joven, pero no prohibirle salir al extranjero. En su declaración durante el fin de semana, la chica de 24 años explicó en comisaría que se conocieron con Achraf por Instagram a mediados de enero. Y el pasado sábado por la noche, el jugador la invitó a su domicilio en Boulogne-Billancourt, al oeste de París, pagándole el taxi. En su casa la besó sin su consentimiento y la penetró con los dedos. La joven consiguió liberarse con una puntada de pie. La abogada de Achraf sostiene que se trata de una extorsión porque la víctima no ha presentado denuncia formal y no ha querido someterse a una prueba médica ni confrontarse con el jugador. De hecho, la Policía Judicial de Nanterre ha actuado de oficio y llamó ayer a declarar al futbolista. Por su parte, la dirección del Paris Saint-Germain pide la presunción de inocencia del jugador. Este viernes, Achraf, que llegó a las instalaciones del club junto a Kylian Mbappé, se entrenó tras una lesión y, aunque no está convocado para el partido de Liga de este sábado, sí está previsto que lo sea para el encuentro de Liga de Campeones del martes que viene en el campo del Bayern de Múnich. Y nos vamos a Portugal, porque acabamos de saber qué respuesta va a dar la Iglesia Católica Portuguesa a las 4.800 personas que se estima fueron víctimas de abusos sexuales en los últimos 70 años. Después de leer el informe que ha hecho una comisión de expertos, la Iglesia Católica pide perdón, sí, pero no tiene ninguna intención de apartar al centenar de sacerdotes sospechosos que siguen en activo. Lisboa, Lucas Font. Los obispos han insistido en pedir perdón a las víctimas y han repetido que el daño cometido es irreparable, pero lo cierto es que las medidas aprobadas quedan lejos de lo esperado. Por ahora no se apartará preventivamente a los presuntos abusadores, cuyos nombres han sido recogidos por la comisión de investigación. Si no tenemos más datos, es muy difícil saber si las acusaciones son veraces o no, ha dicho el presidente de la conferencia episcopal. Los obispos pretenden seguir recogiendo testimonios y acompañando a las víctimas conjuntamente con asociaciones externas a la Iglesia, aunque el trabajo será coordinado por las comisiones diocesanas. La medida más concreta anunciada hoy ha sido la creación de un memorial para la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Lisboa en agosto con la presencia del Papa Francisco.
Van a más las protestas en Grecia tras el choque de 2 trenes el pasado martes, choque que deja de momento 57 muertos. Es ya el peor accidente de trenes de la historia del país. Esta tarde ha habido nuevas manifestaciones en las principales ciudades y ya son 3 los días de protestas que aumentan la presión sobre el gobierno para que dé explicaciones. Los manifestantes consideran que el desastre se podía haber evitado. Hay 2 colectivos especialmente furiosos, los estudiantes universitarios, porque muchas de las víctimas eran jóvenes que volvían de puente, y los sindicatos ferroviarios, que consideran que los sistemas de seguridad han fallado, y todo esto en año electoral. Ángel Villascusa. Los jóvenes reclaman que las autoridades griegas no cierren la investigación en falso. En algunas ciudades se han llegado a encerrar en las escuelas y en otras, como en Tesalónica, donde estudiaban la mayoría de los fallecidos, los profesores también han participado. Escuchamos a uno de ellos para denunciar las políticas gubernamentales de los últimos años que no han dado ningún valor a la vida y que han antepuesto las ganancias de las empresas. En Atenas se han congregado frente al Parlamento griego y ante el Ministerio de Justicia con lemas como "sus ganancias son nuestros muertos, asesinos o nunca más". Algunas de esas concentraciones han terminado en enfrentamientos con la policía. Para este fin de semana, los sindicatos de trabajadores de tren han convocado una nueva huelga y aunque el primer ministro griego ha asegurado que seguramente el accidente se ha producido por un error humano, cada vez más voces apuntan en Grecia al estado de la infraestructura ferroviaria o a problemas de gestión. Y hasta ahora están reunidos en la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y Olaf Scholz, el canciller alemán, una visita en la que los 2 mandatarios van a hablar sobre todo de la guerra de Ucrania, de las armas, el apoyo que sigue pidiendo el gobierno de Zelensky. Washington ha anunciado esta tarde un nuevo paquete de ayuda militar para las tropas ucranianas, valorado en $400 millones. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, 400 millones en munición para distintos tipos de tanque. Así lo anunciaba hace unos minutos la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Una ayuda militar crucial, ha dicho, para que Ucrania se pueda defender de la invasión rusa. Y en cuanto a la visita, Scholz ha llegado hace unos minutos a la Casa Blanca. Biden le ha dado la bienvenida. Han dicho ante los periodistas lo importante que es estar unidos y están ahora mismo reunidos. Se trata de un encuentro cerrado a la prensa, así que pocos detalles sabemos más allá de que el tema central será la guerra en Ucrania. La Casa Blanca ayer en su briefing habitual se limitó a destacar la importancia de la alianza entre ambos países, especificando que Alemania es el estado europeo con más presencia militar estadounidense o que gran parte del entrenamiento que el ejército americano proporciona al ucraniano tiene lugar en territorio alemán. Así que, según el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, de la reunión de hoy se espera lo siguiente: poner en común las reuniones que ambos han mantenido con el presidente Zelensky últimamente y analizar la capacidad militar que tendrá Ucrania en los próximos meses de guerra. La mirada de Xavier Vidal Folk. Discúlpenos, aunque solo sea un poco, a los periodistas. Estos barros de la corrupción, además de eternos, son insidiosos. Son como la tirita del Capitán Haddock, ¿se acuerdan? El amigo de Tintín, que sobre todo no quieres que se te enganche al brazo como una lapa. Excúsennos, porque el tema nos suele saturar, porque sin quererlo podemos provocar mucho daño, porque a veces nos es difícil calibrar bien entre la cantidad de un pufo y la baja cualidad moral del protagonista. Parece que todo está autorizado y que la norma sea el antiquísimo ¡agua va! Pero no es así. Hagámonos preguntas. Los que hablamos por la antena y los que escucháis y os inquietáis o os enfadáis con razón, vosotros. ¿Es lo mismo una sisa de 5.900 euros, como se le imputa al diputado socialista canario al que nadie pide prisión, que una hucha de 61.000 euros sin control ninguno, como se le encontró al general de la Guardia Civil en una caja de zapatos, al que sí se la pide? Ambos trenzados por el fatídico caso Mediador, como si fueran iguales. O las consideraciones morales sobre el abuso y la prepotencia, que nos inclinan a ser más severos, y no digamos mucho más severos a algunos jueces. ¿Son más graves esas irregularidades que las del magistrado presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, que ejercía como consejero áulico del presunto corrupto número 2 de Interior en tiempos del inefable Jorge Fernández Víaz? ¿Estaba bien ese pluriempleo?
¿Es más indigno el prostibulario de base que el exministro, que antes de afiliarse al Opus Dei frecuentaba el mismo tipo de camas de pago? Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.